Evil, ¡cuidado!, advirtió una voz en la mente inquieta de Evil al ver una sombra oscura detrás de Demon, sintiendo una amenaza desconocida que lo hizo retroceder instintivamente. ¿Qué le hiciste a Demon?, preguntó Evil, preocupado por la presencia siniestra que parecía rodear al semiángel encadenado. Solo le lancé un tranquilizante para evitar que pase algo peor. Adiós, Evil, cuídate, explicó el Fanger, lanzando una lata con cloroformo dentro de la celda de Demon antes de retirarse, dejando a Evil solo con la incertidumbre y el misterio que rodeaba la situación. El gas del tranquilizante se esparció rápidamente por la estrecha celda, creando una neblina densa y asfixiante. El sonido del gas fluyendo en el aire resonaba como un susurro ominoso, envolviendo a Demon en una nube letal. Con movimientos lentos y torpes, Demon empezó a tambalearse, luchando contra los efectos del cloroformo que dosificaba su conciencia. Un murmullo incoherente escapó de sus labios mientras su cuerpo se debilitaba, cayendo pesadamente al suelo con un golpe sordo y resonante. Demon, despierta, llamó Evil, observando desde su celda la escena desgarradora que se desarrollaba en la celda contigua. El silencio pesado de la habitación fue interrumpido por la respiración agitada y entrecortada de Demon, el sonido rítmico y constante de su pecho subiendo y bajando en un intento desesperado por buscar oxígeno y claridad mental. La respiración de Demon se mezclaba con los ecos distantes de la lata de cloroformo rodando en el suelo, creando una sinfonía disonante de caos y contención. Evil permaneció junto a la ventana, observando con una mezcla de ansiedad y determinación la figura inerte de Demon en el suelo. Cada respiración de Demon era un recordatorio sombrío de la fragilidad de su existencia y la oscuridad que lo consumía desde adentro. La luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana de la celda iluminaba la figura de Demon, creando sombras y reflejos inquietantes que danzaban al ritmo de su respiración calmada pero perturbadora. El tiempo parecía detenerse en ese momento, mientras Evil vigilaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad de cuidar a su compañero de celda en un lugar donde la confianza era un lujo y la traición acechaba en cada sombra. Espero que hayas descansado bien, Demon. Anda, muévete, ya pareces muerto, ordenó uno de los Fangers con brusquedad, sosteniendo a Demon entre ellos y obligándolo a ponerse de rodillas en la fría celda. Evil despertó sobresaltado al escuchar el tintineo de las cadenas de la celda de Demon, observando con preocupación la escena frente a él. Un sentimiento de impotencia y rabia creció en su interior al ver a los Fangers tratando a Demon como si fuera un títere inerte. «Déjenlo», exclamó Evil, su voz llena de indignación y frustración, golpeando la pared de su propia celda y haciendo resonar ligeramente las barras que los separaban. Uno de los Fangers, al escuchar la protesta de Evil, suspiró resignado. Sabía que Evil era nuevo en el lugar y aún no comprendía del todo las reglas implacables que regían aquel mundo oscuro y peligroso. Observó a Demon, aparentemente inmóvil o paralizado, sin ofrecer resistencia a las órdenes de sus captores. El Fanger decidió actuar, levantando la cabeza de Demon con gentileza y firmeza, tratando de despertar al semiángel de su letargo inducido. «Anda, despierta, Demon», suspiró el Fanger, con una mezcla de compasión y autoridad en su tono de voz. «Pásenme la pistola». Evil, desde el otro lado de la celda, percibió la gravedad de la situación y la amenaza latente que se cernía sobre Demon. Su corazón latía con fuerza, su mente buscando desesperadamente una forma de intervenir y proteger a su compañero de celda de un destino incierto y aterrador. «¡Alto! No hagan eso!», gritó Evil, con angustia en su voz, tratando de detener lo que parecía ser un posible fusilamiento o ejecución sumaria. «Por favor, no lastimen a Demon. Él no se encuentra bien». Las voces de Evil y el Fanger se entremezclaban en un duelo de voluntades, mientras el destino de Demon pendía de un hilo en aquella celda oscura y despiadada. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta que se aproximaba con una determinación implacable. «¿Sí, que el gas somnífero te afectó tanto o es que ya estás buscando la muerte?», inquirió el Fanger principal, con una mirada severa dirigida a su subalterno, quien le entregó rápidamente la pistola y el cuchillo antes de que se desatara un conflicto mayor. Evil observaba con nerviosismo la escena desde su celda, sintiendo un nudo en la garganta al ver al Fanger principal entrar con determinación en el lugar. La atmósfera se cargó de tensión mientras el líder de los Fangers se acercaba a Demon, quien yacía en el colchón de la celda, aparentemente resignado a su destino incierto. «¿Qué le haces?», preguntó Evil, con una mezcla de temor y valentía en su voz, observando atentamente cada movimiento del Fanger principal. «Solo lo estoy revisando. Sabes, Demon es bastante impredecible, nunca se sabe cómo va a reaccionar».
Parece que está muy apagado hoy, explicó el Fanger principal, retirando suavemente algunas cadenas de los tobillos de Demon para facilitar su examen. Demon, entreabriendo los ojos con pesadez, suspiró con resignación, revelando rastros de sangre en sus labios de la noche anterior. Su mirada perdida y su postura derrotada expresaban una mezcla de dolor y desesperanza, como si hubiera aceptado su destino con resignación ante la cruel realidad que lo rodeaba. Anda, despierta. Hoy vendrán a revisarte y necesito que estés centrado para esa inspección, instó el Fanger principal, con un tono firme pero no exento de cierta compasión hacia Demon. Los suspiros de Demon resonaron en la celda, profundos y cargados de un peso emocional inmenso. Cada exhalación parecía contener siglos de dolor y desasosiego, como si llevara el peso de un mundo que había caído sobre sus hombros. Ya, déjame en paz, murmuró Demon, con una voz apagada y cansada, mostrando una vulnerabilidad que rara vez se dejaba ver en su semblante endurecido por la adversidad. Calma, chico. Si estás así solo por el gas, tal vez debería darte algo. No creo que tu amigo Evil te deje por el momento, comentó el Fanger principal, con un destello de manipulación en su mirada, insinuando una posible negociación o chantaje emocional hacia Demon. Déjalo, está cansado, intervino Evil, con un gruñido de enojo resonando en su voz, presenciando cómo el Fanger palmeaba con desdén a Demon, ignorando su estado emocional y físico. Sí, pero es solo mental. Hoy toca sacarlo a entrenar. Anda, Demon, ve despertando, ordenó el Fanger principal, mostrando una actitud despiadada y determinada a seguir con su plan a pesar de la aparente fatiga de Demon. Demon, con la mirada perdida en un horizonte invisible, parecía estar atrapado en su propio mundo de desolación y confusión. Su rostro reflejaba una mezcla de resignación y desafío, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos mientras intentaba encontrar una salida a su situación desesperada. No más, por favor, murmuró Demon, con la voz apenas audible pero cargada de una súplica silenciosa y desgarradora. Sus ojos, oscurecidos por el cansancio y la desesperación, buscaban una chispa de comprensión en el implacable rostro del Fanger principal. El silencio pesado que siguió a las palabras de Demon parecía llenar la habitación con un peso abrumador, como si cada respiración fuera un recordatorio doloroso de la fragilidad de su existencia y la crueldad del mundo que lo rodeaba. No hay vuelta atrás, Demon. Es hora de que te levantes y hagas lo que se te ordena. No habrá más complacencias, sentenció el Fanger principal, con un tono frío y decidido que dejaban claro que no habría espacio para la negociación o el cuestionamiento. Demon, con un gesto de resignación, se puso de pie con esfuerzo, su cuerpo temblando ligeramente por el agotamiento y el desgaste emocional. Sus palabras eran pocas pero cargadas de un significado profundo y atormentado. No puedo más, susurró Demon, con las fuerzas menguantes y la voluntad quebrada por las exigencias implacables de sus captores. Cada palabra resonaba en la habitación como un eco de su sufrimiento y su lucha interna, un grito silencioso de auxilio perdido en la inmensidad gris de aquel mundo sin esperanza. Evil observaba con impotencia la escena, sintiendo un nudo en el estómago al ver la vulnerabilidad y el dolor de Demon reflejados en su mirada. Sabía que la batalla por la libertad y la dignidad de su compañero de celda apenas comenzaba, y estaba determinado a ser su apoyo en la oscuridad que los rodeaba. Capítulo 3, cálmate, grandote. A ver, te traje un plato de comida. Acércate. Además, un cambio de ropa te vendría bien, dijo el Fanger con cautela, extendiendo el plato de comida hacia Evil. Evil, con una mirada desconfiada, mantuvo su distancia del Fanger. Sus ojos reflejaban rebeldía y una profunda desconfianza hacia su nuevo entorno. Observaba cada movimiento con recelo, como si estuviera constantemente alerta ante cualquier posible amenaza. ¿Debería confiar en ti?, preguntó Evil con voz ronca, sus ojos fríos fijos en el Fanger. El Fanger, notando la desconfianza de Evil, intentó calmarlo con palabras suaves. Mientras observaba las cicatrices en el torso del semiángel, no pudo evitar sentir compasión y preocupación por su difícil pasado. No espero que confíes en mí de inmediato. Pero aquí estás a salvo. Y necesitas comer y descansar para recuperarte, respondió el Fanger, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el ambiente. Evil finalmente se acercó a la mesa donde el Fanger había dejado la comida. Cada paso que dio mostraba su desconfianza, como si estuviera esperando el momento en que la situación cambie repentinamente. Al llegar al plato de arroz con verduras, examinó la comida con detenimiento antes de empezar a devorarla con voracidad. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si el hambre hubiera despertado un instinto salvaje en él.
Mientras Evil comía, el Fanger aprovechó la oportunidad para observar las heridas en el cuerpo del semiángel. Las cicatrices contaban historias de dolor y sufrimiento, causando una punzada de tristeza en el corazón del Fanger. Sin embargo, también veía un destello de esperanza en Evil, una oportunidad de redención y sanación. La escena en la celda estaba llena de tensiones y emociones encontradas. El silencio era interrumpido por el sonido de la comida siendo devorada y los susurros de conversaciones cargadas de significado. En medio de la desconfianza y la vulnerabilidad, había un atisbo de conexión entre el Fanger y Evil, una conexión que podría cambiar el destino de ambos para siempre. La celda de Evil era una habitación pequeña y sombría, con paredes de concreto gris desgastado. Una única ventana alta dejaba entrar una tenue luz que apenas iluminaba el espacio. En una esquina, una cama con sábanas gastadas y una manta raída ocupaba gran parte del lugar. Al lado de la cama, un cubículo improvisado servía como baño básico con lo esencial. El suelo estaba cubierto de polvo y manchas indefinidas, testigos mudos de los antiguos ocupantes de la celda. El Fanger suspiró mientras dejaba el montón de ropa sobre la cama de Evil, con la esperanza de brindarle algo de comodidad en medio de la dureza de su entorno. Espero que esto te quede. Por cierto, trata de descansar. En unos días más te sacaremos a entrenar, dijo el Fanger con tono tranquilo pero firme, esperando que sus palabras llegaran a Evil. Evil miró el montón de ropa con recelo, como si no estuviera seguro de qué hacer con ella. Sus ojos se encontraron con los del Fanger, sin expresar ninguna emoción visible. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Qué ganas con todo esto?, preguntó Evil, su voz llena de desconfianza y amargura. El Fanger se acercó a Evil, manteniendo la calma ante su actitud desafiante. No tengo nada que ganar más que ayudarte. Creo que puedes ser más de lo que aparentas. Y juntos, podemos lograr mucho más de lo que imaginas, respondió el Fanger, con una nota de esperanza en sus palabras. Evil permaneció en silencio por un momento, como si estuviera procesando las palabras del Fanger. Finalmente, hizo un gesto de aceptación, tomando la ropa con cautela. Veremos qué sucede. Por ahora, déjame descansar un poco, dijo Evil, con un dejo de resignación en su voz. El Fanger asintió, comprendiendo la necesidad de Evil de tiempo para adaptarse a su nueva situación. Con un gesto de despedida, se retiró de la celda, dejando a Evil a solas con sus pensamientos y la tenue luz que se filtraba por la ventana. Evil se removió inquieto en su celda, observando al Fanger principal con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus ojos fríos y penetrantes siguieron cada movimiento del Fanger, como si intentara desentrañar sus verdaderas intenciones. ¿Y cómo te fue con Evil, novato? Ojalá esté dormido y no escuchando nuestra plática. Aunque eso sería lo de menos, comentó el Fanger principal con un tono de superioridad, mirando de reojo hacia la celda de Evil. ¿Qué planeas hacer con él?, preguntó el novato, mostrando un indicio de preocupación en su voz. El Fanger principal reflexionó por un momento antes de responder. Meterlo en una unidad en la ciudad Proxy. Será lo mejor. Además, no creo que pueda convivir con mucha gente de manera normal, explicó el Fanger principal, con determinación en sus palabras. ¿Pero no crees que deberíamos darle algo de tiempo?, preguntó el novato, sugiriendo una posible alternativa menos drástica. Le daré unas semanas. Además, será necesario marcarlo. Sin el símbolo proxy, podrían considerarlo sin dueño o algo más grave, respondió el Fanger principal, mencionando un procedimiento que causó un escalofrío en Evil. En la celda, los pensamientos de Evil se estremecieron al escuchar la conversación entre los Fanglers. La idea de ser marcado con el símbolo proxy con un metal caliente lo llenó de terror y repulsión. Su mente se llenó de imágenes perturbadoras y recuerdos dolorosos, recordándole su pasado oscuro y traumático. ¿Frío o caliente para marcarlo?, preguntó el novato, llevando la conversación a un nivel más crudo.